Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, nos reunimos en torno a la palabra del Señor. Tercer domingo del tiempo de Pascua. Que somos hombres nuevos, gente resucitada. Peñan de Yara o Pocoma, Peñan de Conazona, lleva Peñan de Yara, Ñan de Mocanima, o Peñan de Ñaña Punúa, Peñame, frutos de vida cristiana, frutos de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Hombres nuevos, Ibateña mañana, Momburiña mañana. Diga tú ñane tindilla y coa, diga tú ya tiriripe huire, ña mañana ya llevará Peñan de Yara, tome ella de Pepu acabe a través de su espíritu, ¿se acuerdan? Les doy el espíritu de Yara. Nosotros hoy, en este domingo, estamos leyendo la primera lectura desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y luego del 22 al 33. El día de Pentecostés. Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios. Ustedes lo hicieron morir clavándolo en una cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú me entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso, previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Queridos amigos, qué lindo que es entonces lo que estamos encontrando en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Estos que estaban al inicio, estaban encerrados, porque estamos ya en el capítulo, en el versículo 22 al 33, ¿verdad? Del capítulo 2. Y los judíos, por miedo a los judíos, estaban todos cerrados. Después de recibir la fuerza del Espíritu, después de recibir a Dios en su corazón y en su vida, pero es aquí donde Pedro, este que tenía miedo, este que le había negado a Jesús ante estas mujeres que se presentan, ¿verdad? Y le dicen ahí,
Tú eres uno de ellos, tú también estabas en ese grupo. No, no le conozco. Jenny da igual, o renegaba de yara contra lleva. Porque ya a mí no me invaebe. Ya le mando aguri en el Evangelio de San Juan, justamente que él había dicho en ese momento de la última cena: Señor, ¿por qué yo no puedo ir contigo? Yo daré mi vida por ti, yo daré mi vida por ti. Pedro, yo conde Pechoragüere, Aniella Pureitei, te aseguro que antes que cante el gallo, tres veces mande ese negata, tres veces, hoy cosa, tres veces nega, yo pego lo y coñan en día, lleva tantas veces que nosotros le negamos a Cristo de una o de otra manera. Pero aquí entonces, con esta primera lectura que estamos escuchando de Hechos de los Apóstoles, aquí, fruto de la resurrección, la presencia del Espíritu en nuestra vida es la que nos ayuda ahora a nosotros también a no tener miedo, a dar pasos y pasos agigantados, pasos positivos, ¿verdad? Para poder ofrecer lo mejor de esta buena noticia, de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, quiere decir que es la fuerza del Espíritu del resucitado. Quiere decir que ahora el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, comienza con su función, comienza el tiempo del Espíritu Santo. Es la comunidad la que recibe al Espíritu Santo. De cierta manera, entre comillas, nosotros podemos decir, queridos hermanos, que la encarnación del Espíritu Santo es en la comunidad. Se encarna en la comunidad. Con de comunidad, nuestra iglesia, peñan de Atuazú, ñande, peñan de Rogapube, nuestra familia. Es aquí donde Dios se encarna, Dios Espíritu Santo. Según Lucas, ¿verdad? Es el tercer tiempo, le decimos, y de hecho los apóstoles justamente está escrito por San Lucas. Y él nos habla de un tercer momento, y el tercer momento es el accionar, es el actuar del Espíritu Santo. Y entonces que actúa en la comunidad, que actúa en nuestra vida. Pedro ahora entonces, ya ya lleva, poniéndose de pie con los 11, poniéndose de pie. Esta también es una actitud muy interesante, ¿se acuerdan? Que en la Biblia tenemos varias posiciones: estar de pie, estar sentado, estar arrodillado, estar acostado, todo tiene una simbología. Ponerse de pie como Zaqueo, pecador, etc. Se pone de pie frente a Jesús que lo ha tocado, que lo ha visitado y que ha entrado en su corazón. Señor, yo, si he defraudado a alguien, le devolveré todo, le devolveré todo. Y por ahí tengo, a pegarlo poco años de ella, a ver, lleva coña de netame. Ña gente mío, ya lleva mi estamos en guerra y por la lata, con gatos en mi Señor, si yo he tocado algo, si yo he robado algo, Señor, me pongo de pie, con la frente alta, devolveré todo. Y 4 veces más he ido ahí a ver Lucas, ¿verdad? Zaqueo. Entonces, queridos hermanos, esta es la verdadera conversión y esta es la fuerza del Espíritu del Señor. Hoy es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Ñandego yaguereco veñan de yara, veñan de conasome, yaguereco veñan de aputu, haya yesha, cuabigo, mava, veñan de yara, jama evalo yerurea, hina ñandea lleva. Porque upecha mante koi katuta veila ya popeta pepa jua lleva. La opean de yaguereco y no diga tumo ayo imba ebeya, pues haya pitata ubebe, hañapa anda ubebe. Entonces vamos a procurar y vamos a pedir esta gracia especialmente, ¿verdad?, al Señor. Porque Él levanta la voz y dice: hombres de Judea y de todos los habitantes en Jerusalén, presten atención, porque les voy a explicar lo que ha sucedido con Jesús de Nazaret. Ojalá que también nosotros tengamos esta fuerza para explicar y para decir. Y aquí comienza todo el discurso, la historia de la salvación, cómo Dios envía a su Hijo, cómo Jesús nos libera, nos sana, pasó haciendo el bien, pero el mayor bien, el haber entregado su propia vida, hasta la última gotita de su sangre, por nuestra salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos ya en esta tercera semana que iniciamos con este tercer domingo del tiempo de la Pascua. Jesús ha resucitado, Jesús nos invita también a nosotros a dar este paso, porque Pascua significa paso, paso de la muerte a la vida. El paso, tenemos que pasar a otro nivel, a otra etapa de nuestra vida. Hay que volver a mirar y entender lo que es ese Viernes Santo, morir la cruz, morir a todas aquellas cosas negativas. Por eso pasamos por una pasión. Pasión quiere decir entonces luchar, empeñarse contra todo aquello que nos aleja de los valores, de los principios esenciales y fundamentales del hombre, de la vida nuestra, de nuestra humanidad. Dice entonces la pasión. Padece, ¿verdad? Que hay elementos que nos hacen sufrir. Pero después, reguapure calcular, mañare, esa cuata había sido que nosotros tenemos en nuestras manos todas las posibilidades para salir adelante. Diga tú ñandela ya pistao bebe lleva aña mañana bebe bebe. No, tiene que ser esa fuerza, esa gracia de Dios que nos invita a salir, a dar pasos importantes en la vida que el Señor nos va regalando. Entonces, queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental. Y a esto tenemos que apuntar nosotros. Nuestra Pascua tiene que ser el salir, ¿verdad? Nuestra Pascua tiene que ser el dar el paso concreto. Es nuestra propia resurrección. Nosotros leemos ahora en esta segunda lectura la primera carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 1, del 17 al 21. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras. Vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto.
predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Bueno, queridos amigos, qué interesante estas ideas, ¿verdad?, que aquí se resaltan en este texto. Pedro, ¿verdad?, en primer lugar, que nos está hablando de nuevo también de las obras. Quiere decir, queridos hermanos, que muchas veces la influencia protestante principalmente de todo lo que es la fe, simplemente el creer y con eso ya está salvado, no es así, ¿verdad? Porque las tres virtudes teologales son esenciales y fundamentales, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Caridad quiere decir las obras, es decir, si yo creo, si yo me adhiero a Dios, entonces se tiene que ver en tus obras, en tus obras. ¿Por qué mucha gente después cambia de religión? ¿Por qué? Y porque justamente robó, hipocane, se separa de su matrimonio, etc. Ahora la otra religión, ¿ve?, donde todo es la fe, creo en Jesús, aleluya, gloria a Dios. Y después, y lo otro, tus obras, no, continúa igualito. Continúo con la plata que he robado, continúo dando mi diezmo, solamente con eso, y me contento. Y luego continúo en mi vida siempre de pecado, ¿me entendemos? Así de sencillo. Y entonces, eso es una dicotomía. Eso es destruir el Evangelio, eso es destruir la palabra de Dios. Fe, esperanza y caridad entonces van unidas. Y eso es lo que Pedro hoy en esta carta, la primera, nos está volviendo a recordar y nos está diciendo. Por eso habla, ya que ustedes llaman Padre, 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 Señor, Señor, Señor. A ver, oigo el Evangelio y hoy llegan de lleva. No todo aquel que dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad. Y la voluntad de Dios quiere decir que se tiene que notar. No puede ser que yo diga que soy un cristiano, soy un comprometido, pero después estoy metiendo la mano en la lata. No puede ser que yo sea un cristiano que diga, no sé, hable, jure sobre la Biblia, pero después mi gobierno o lo que sea es un ñemonda paguazú, todo el mundo, que tiene su maletincito, que tiene sus cositas, etcétera, etcétera. O cosotas, diría yo, nadie ve la cosita, miente ahí, lleva. Y entonces, en la pobreza que estamos sumergiendo al pueblo, a la gente, a la nación. Yo siempre insisto, la nación, porque se refiere a las personas. Y entonces cuando Pedro aquí en esta primera carta nos está diciendo que el Señor no hace acepción de personas, en primer lugar, sin acepción de personas, es decir, que es la comunidad, todos ante el Señor, todos ante el Señor. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Se llama a esa frase chinesa, ¿verdad? Maravillosa, de los chinos. ¿Qué decía esta frase? Dice, después del juego del ajedrez, tanto el rey, la reina y los peones van a terminar en la misma caja. ¿Me entendés? Ahora con la Biblia y añade, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. No hay acepción de personas. En el juego de la vida seguramente que nosotros seremos el rey, la reina, el alfil, la torre, lo que sea, y seremos también peones. Pero termina el juego de la vida y todos terminamos en el mismo lugar, en la misma caja, en el mismo cajón, y gatún de derecho lleva. Todos terminamos en lo mismo. Entonces, por eso es que la reflexión es una reflexión pedagógica. Ya esa guamina lleva, ya esa peanas, amigo. Entonces, vamos a procurar hacer este juego, ¿verdad? Donde nosotros nos encontramos y luchamos contra el mal, y luchamos contra todo aquello que es mafioso, luchamos contra todas aquellas limitaciones que nosotros tenemos a causa del mal, para hacer un juego que valga la pena, ¿verdad? El juego de la vida, con las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Y entonces el Señor no hace acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, juzga a cada uno según sus obras. Entonces, aquí no es Señor, 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 sino que es la obra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo?
Porque si yo tengo esa opción fundamental por Jesucristo, es decir, upea peñan de yara, o ibe sereko bebe, bese apito ume lleva, ape ese añe punu lleva, aye pita soya pojangua, peñan de yara o yerurase, catoete. Entonces, esta obra mía será de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el corazón y en la vida. Vivan en el temor mientras estén de paso por este mundo. Qué lindo que es lo que justamente hoy, en este tercer domingo de Pascua, el Señor nos está diciendo a través de San Pedro, ¿verdad? Vivan en el temor de Dios mientras están de paso en este mundo. La palabra temor de Dios, queridos hermanos, significa el respeto, que nosotros somos criaturas de Dios. Dios es nuestro dueño. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, decía San Juan Bosco, ¿verdad? Es descubrir entonces cuál es nuestra misión. ¿Por qué Dios nos ha llamado en este mundo? ¿Cuánto tiempo estaremos en este mundo? Qué efímera que es nuestra vida, queridos hermanos. El tiempo pasa. Y entonces tenemos que ir descubriendo en este caminar que Dios nos puso en este mundo para hacer el bien, para luchar, para empeñarnos, para traer las cosas lindas y positivas y ofrecer a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Baeba Peñande Yara e Ñande, Baeba Peñande Yara. Hoy cuando Ñande, Baeba Peñande Yara Ayepa. Abe o esa cañande y catujanguay se ñañe mombarete mi. A Peñande Yara de Yaguatape tape ponare. Bueno, leemos hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, estamos en el capítulo 24 del 13 al 35. El primer día de la semana 2 de los discípulos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo el ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando en la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor. Entonces, queridos amigos, aquí entonces nosotros nos estamos encontrando con este evangelio maravilloso, San Lucas. Estamos en el capítulo 24. Es una catequesis. Aquí hay toda una catequesis, un recorrido que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Lo primero que se nos presenta es a la comunidad, ¿verdad? El primer día de la semana, 2 de sus discípulos. Los discípulos somos nosotros, los discípulos es la comunidad. El número 2 siempre significa la comunidad, los 2 que nos ponemos en camino. Y es interesante también porque más adelante se nos descubre quiénes son, ¿verdad? Cleofás dice, uno de ellos que le va a preguntar o le va a hablar a Jesús directamente. Y el otro, así nomás, el otro no tiene nombre. ¿Por qué? Porque aquí Lucas, sobre todo, ¿verdad? En su catequesis, está aprovechando para decirnos que ese otro discípulo somos nosotros. La comunidad ahora que se siente, queridos amigos, queridos hermanos, se siente desanimada, se siente desilusionada. Upeagola y cualle vila ñande abuitebe. Ñandego muchas veces ya puede baitea lleva el fardo, ya puede la responsabilidad sobre la comunidad. Comunidad quiere decir iglesia. Vos veces ya en duda lleva la gente. Y la iglesia, el papa, lopa y la iglesia. Amable, la iglesia con D, sea, heteroetea. Iglesia quiere decir en griego, quiere decir atihuazú, enteroetea, oñondivepa. Ñandengo la iglesia. Y entonces aquí es la iglesia, el atihuazú, el que se siente desanimada. ¿Por qué se siente desanimada esta iglesia? Y justamente porque ellos estaban esperando, queridos amigos, a un Jesús mágico. Toyapopá, ñandillara toyapopá, entema toyapopá. Ñandego haga el 30 ya votado, ya próxima semana, ñande atipata, ya jata upebe, lleva, ya vota hanma. Amare yigma vaya votada. Es la iglesia la que va a votar, es decir, es el atihuazú, todos nosotros vamos a ir a votar. Pero entonces fíjense, es la iglesia la que sufre cuando nosotros le ponemos a gente como toda esta que se presenta, ¿verdad? Y que ya son tan conocidos, pero sin embargo que nosotros le seguimos votando. Yo por eso digo, votar por uno que es hasta desconocido, pero que por lo menos es honesto y que se preocupa verdaderamente de hacer los cambios que valgan la pena. Porque si no nos quedamos en lo mismo. Ya sabemos, nos anquilosamos, nos quedamos simplemente, queridos amigos, ¿para qué cosa? Y para dar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a dar? Y lo que vamos a dar es la misma pobreza que siempre dimos, la misma pobreza que siempre ofrecimos. Y entonces no vamos a salir, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando nosotros aquí estamos diciendo que estos 2 discípulos iban ¿a dónde? A un pueblo llamado Emaús. Ir a Emaús en este momento es la comunidad que dice, aquí no pasó nada, ya pa lleguñan de roga, pea la desánimo, pea la ñandella, yesa cuasa, bueno, ñande yarago, do yapoy la ñandella y potaba, ahí está. Si es el Mesías, se acuerdan en la cruz, si tú eres el Mesías, bájate de la cruz y muestra de que verdaderamente eres hijo de Dios. Esa fue la última tentación, ¿verdad? Que Jesús recibió en ese momento. Pero Jesús no huellibe gurusui. Es decir, que él fue capaz entonces de entregar su vida hasta lo último, de acuerdo a lo que su padre le pedía. Entonces, diga tuyo ya por la ñandé, ya por ganar, entonces ya pues. Entonces ya pues bebé y nosotros seguimos con los brazos cruzados. Si seguimos con los brazos cruzados, recuérdense, queridos hermanos, que dentro de 4 o 5 años ñañe lamenta, llega mare, llega bañamoy ahí al frente de nuestra nación. Utilizo la palabra nación porque la nación, la palabra nación se refiere a la gente, al pueblo, a nosotros. Porque siempre ya votamos por los mismos y seguimos siempre con la misma corrupción, ¿verdad? A nivel de plata, a nivel de todo lo que significa corrupción, queridos hermanos. Pero ninguno, ¿verdad? Sobre todo de eso que estoy escuchando y que son conocidos, así como están presentando las cosas, no vale la pena. Ninguno vale la pena eso. Hay que votar por gente que sea gente nueva,
hasta como yo digo, desconocida, que está en otro mundo. Es la única manera para poder cambiar y comenzar. Así es que, ñaña entusiasma que lo mitas allá, porque allá poponágena. Anique, yeiko, yajaina detrás de cosas, ¿verdad? Promesas falsas, falsos profetas, ¿verdad? Y bueno, y aquí entonces ellos comienzan a caminar y se dan cuenta cómo hay una desilusión total. Algo impedía que sus ojos le reconocieran a Jesús. Algo les impedía que sus ojos le reconocieran a Jesús. Nosotros muchas veces estamos velados. ¿Qué es ese algo que te impide reconocer a un Cristo que se tiene que manifestar a través de tu familia, a través de tu iglesia, a través de tu hermano, a través de tu vecino, a través de la política? ¿Qué es lo que te impide ver y darte cuenta de esa realidad? Algo les impedía. ¿Qué comentaban por el camino? Jesús, pregunta retórica. ¿Va la bella poajina la pendere coevi? ¿Va la peguerajaina la pendeneta? ¿Va la peguerajaina penderogapú? Eso es lo que el Señor nos va pidiendo. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Y cómo nosotros vamos a caminar después? Es importante que tengamos en cuenta hoy, queridos hermanos, en este tercer domingo ya, ¿verdad?, del tiempo de nuestra Pascua. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven, ven.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Pascua y Poná lleva upeya Ñañemombarete mi Ñandeyara Ñe'e rupive. Hoy, en este domingo de Pascua, el Señor nos ofrece los temas muy importantes sobre el camino que está haciendo la comunidad cristiana y dice, sobre todo en el Evangelio, dice que lo han reconocido a Jesús al partir el pan. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es muy importante, porque la comunidad cristiana que va caminando, estos son los dos discípulos, el número 2 es comunidad. Porque ellos estaban esperando en un Jesús mágico. Ape Jesús mágico no existiría y Ñandeyara o mano para ellos es un fracaso, mano cruzure. Aquí está el rey de los judíos y luego ese caso que Pilato muy cabe de allá en avena pela vender rey ave o fracasa o mano cruzure upela vender rey verdad. Pero sin embargo esa muerte que lleva a la resurrección y ahí está el verdadero rey. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores. Por ahí lleva. Bueno, pero es un Cristo que aparentemente fracasa. Y por eso que también aquí los discípulos de Emaús, es decir, la comunidad cristiana, después de ver este resultado, dice, bueno, ya volvamos a nuestra casa. Sin embargo, mientras van de camino, Jesús mismo se aparece, ¿verdad? Y camina con ellos. Y aquí vienen las preguntas muy interesantes de Jesús. Es una catequesis que se nos está haciendo. O por ando yo va la bella veina lleva. Va peñemón que está en andebigo, obvio son único, pero peñan de que a ellos les preocupaba el hecho de que Jesús no haya cumplido con su misión y que nosotros fuimos malos porque nosotros lo condenamos, lo matamos, lo llevamos a la cruz. A venían de Yaroñe por una catequesis, a lleva comenzando, dice, por Moisés, los profetas. Y entonces les fue indicando y les fue diciendo cómo se cumplían las escrituras, que nosotros tenemos que saber interpretar lo que significa entonces la presencia de Dios en nuestra vida. Ñandeyara o Ñandepusino, Bohasa Ñande Peipo, misericordia, Ñandemopua lleva Ñandenoi, pero donde nosotros después hacemos ese camino de santidad, ese camino lindo, ¿verdad?, que nos lleva hacia Dios. Entonces, aquí ellos se acercan, ya están llegando, hace la demanda, dice Jesús, de seguir, pero Pepe lleva. Ellos dicen, bueno, Señor, quédate con nosotros. Y Él entra, acepta. Cuando nosotros abrimos las puertas, nuestro corazón a Dios, ciertamente que Jesús entra a compartir con nosotros. Y aquí está el gran milagro, queridos hermanos, que nos llama hoy, este tercer domingo, a compartir nuestro pan, el pan. Dice que se sienta a la mesa, parte el pan, y ahí lo reconocieron, Y ahí viene entonces toda la conclusión que hemos escuchado y reflexionado desde el Evangelio. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos qué significa el pan, qué es el pan, por qué ellos lo han reconocido recién al partir el pan.
Por una parte, vino explicándoles todas las escrituras. Por eso que esto es importante, la pedagogía de la iglesia. Aquí está entonces la fe, la esperanza y la caridad, como siempre decimos. La fe y las obras, queridos hermanos. El pan significa las obras. El pan significa, el partir el pan quiere decir que vos compartís tu propia vida. Entonces, el que tenga 2 mantos, que se saque uno y le dé al que no tiene ninguno. El que te dice, ven a caminar conmigo 1 kilómetro, te doy en 2 kilómetros. O sea, siempre es el compartir algo más, pero porque sale desde vos. Y los grandes santos, fíjense, todos los santos, después de que se hayan encontrado con una realidad, Don Bosco, por ejemplo, que le ve, ¿verdad?, a los niños de la calle sin trabajo, hoy como después de la moto, pero sí que eran chorros, ¿verdad?, o sea, robaban o lo que sea, esos jóvenes que estaban ahí por Turín, o que llepa a la gente. ¿Qué hace Don Bosco? Y Don Bosco, entre comillas, un santo de los jóvenes, soluciona el problema para la ciudad. Soluciona el problema para la ciudad. ¿Qué hacía entonces ahí todos los otros, o sea, los que estaban al frente, ¿verdad?, los ministros, etcétera? Ya, a mí te acuerdas, potieta, o la cárcel, pero ¿qué pasaba? En lugar de formarlos, de reformarlos, de ayudarlos a salir del pecado, del vicio, de las maldades, lo único que hacían era peor gente, ¿verdad? Peor gente. Lo mismo que sucede aquí con nosotros. Todo eso que nosotros decimos, verá tacumbú, verá ape, verá emboscada, verá amó, ape amó, upea, iba y vente más upea la y iba y ve la situación, era correccional, vamos, Itaguape, etcétera, etcétera. Oveja, sé, desastre. Ahí aprenden más, ¿verdad?, a hacer el mal, queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que le falta a nuestra sociedad? A nuestra sociedad le falta Dios. A nuestra sociedad le falta partir el pan, ser generosos. Nosotros le vamos a reconocer a Jesús solamente cuando partimos el pan. Cuanto más un grupito nomás se apodera del poder y está, al final de cuentas, no está haciendo comunidad, sino que está haciendo individualidad, egoísta, acumula los bienes, se enriquece. ¿A costa de quién? Y a costa de los mismos pobres, a quienes después viene la explotación, viene esto, viene aquello. Entonces los problemas, queridos hermanos, son las esclavitudes actuales de nuestra sociedad. Pero jamás es algo justo, ¿verdad? O sea, nunca nosotros apuntamos hacia lo justo. Bueno, eso no es luego nada, por ahí tal vez no es lo peor, pero son también muchas injusticias, ¿verdad? Uno escuchando a la gente que trabaja horas y horas más de lo normal, ni sueldo mínimo que se les pague, Dorecoya lleva seguro social, seguro social, pero oye, upa llega a ver la plata, no les alcanza nada, no se les atiende, no se les da remedio, en fin, están ya en la lista, porque a veces, pero en fin, eso es lo que uno se da cuenta. Pero ¿dónde está entonces el peor peligro que nosotros encontramos, queridos amigos? Y está justamente cuando decimos nosotros la falta de Dios, ¿verdad? Pero la falta de Dios, ¿qué significa para nosotros la falta de Dios? La falta de Dios quiere decir que nosotros nos volvemos egoístas, porque el egoísmo, que es la autosuficiencia, ahí está. Ese es el verdadero pecado, queridos hermanos, que después como consecuencia te va a llevar al egoísmo. Entonces, ese es el egoísmo, el egoísta total, que se centra en sí mismo, que le preocupa solamente sus propios intereses. Bueno, y desde aquí entonces vamos a pensar un poco y vamos a mirar, porque cuanto más acaparamos y menos distribuimos los bienes, cuanto más entonces acumulamos, ciertamente que estamos produciendo mucha pobreza. Si vaya puede vivir chiste, pedado, lo que sea, o ejemplo, paradigma, si quieren, pero la ñe no nos ina entre dos aires que tiene frazada. A vender ñe, pero ella puede tener los cigarros, llevo le
reipe a la otro y la frasa, acá te ve otro y lo itao, lleva. Ande cusigarro ya ejelia baite, hay itao bebeina. Entonces vos estás bien, pero el otro está sufriendo a causa tuya, porque no sos capaz de darte cuenta ese hermano que está a tu lado. Bueno, y entonces por eso aquí dice la palabra de Dios y hoy, especialmente en este tercer domingo, que lo esencial y lo fundamental, dice, es partir el pan, partir el pan. Ellos lo reconocieron cuando partieron el pan. Cuando Jesús parte el pan, ellos se le abrieron los ojos. Ah, ¿y qué pasó? Estamos en Ducuria, Yepas, estamos y Ponañande, Uñande, comenzando en Moisés las leyes. Luego nos fue hablando de los profetas, lo que fueron diciendo, el anuncio, la denuncia de los profetas. Pero ni upe veña de edad ya que había sido, aquí estaba el Señor con nosotros. Nosotros lo conocimos, lo reconocimos como nuestro Salvador, no desde las leyes, no simplemente desde el decir Señor, Señor, Señor. Repetición de capítulos, versículos de memoria o lo que sea de la Biblia, de la palabra de Dios, pero después que nosotros no lo llevamos al partir el pan, no lo llevamos a la realidad. Más claro que esto, solamente el agua, indica ya es otra cosa. El pan es lo esencial. El pan significa el compartir. Siempre significó el alimento básico. Siempre el pan, entonces, que ha significado para nosotros la propia vida. Tu propia vida, entonces, que estás compartiendo con el otro. Vamos a mirar entonces como definición este pan que Jesús también comparte con nosotros, que es su propia vida. Primero, luego, el pan es visto siempre en la Biblia teológicamente como don de Dios, regalo de Dios. Es para el hombre una fuente de fuerza. De caberuino, de erecoino, alleva, catuete, entonces eremanota, porque en de piruta andan en baretemo hay. Un medio de subsistencia tan esencial que carecer de pan es carecer de todo. Carecer de pan es carecer de todo, en la propia vida. Porque así, en la oración que Cristo enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro, el pan resume todos los dones que nos son necesarios, ¿viste? Todos los dones que son necesarios para nosotros. Ahí se traduce en el pan. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Estos son los dones. El pan es entonces lo que simboliza para nosotros los dones que recibimos de parte de Dios, que tenemos que compartir. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que estás ahí la tembi humilde, ahí la ñame eta lleva peña de la pisaje? Sino que en tu familia es el amor, es la ternura, es la atención, es el cariño con tu esposa, es el diálogo con tu esposo, es el estar presente con tus hijos, es el caminar juntos, es el organizar el tiempo, es organizar la vida para ver cómo vamos a hacer y qué estamos haciendo, ¿verdad? Son estos los dones importantes, queridos hermanos. El don, el pan, es el que resume todos estos elementos necesarios, esenciales. El pan de cada día, decimos luego nosotros, ¿verdad? En la vida corriente se caracteriza una situación diciendo qué clase de gusto da el pan. El que sufre y parece abandonado por Dios come un pan de lágrimas, dice. El pan de lágrimas, de angustia o de ceniza. Todo esto encontramos en la Biblia, ¿verdad? Encontramos en los Salmos, encontramos en Isaías. El que está alegre lo come con alegría. El que está alegre entonces participa de todas las alegrías. Este es el alimento. ¿Se dan cuenta? Como dijimos, no es simplemente un alimento físico que es el pan para comer simplemente. No es solo un alimento concreto como alimento, sino que es un alimento que apunta a la vida y a la integralidad del hombre. Ñame Baidana, ñamongaruana de otra manera también al hombre. Y entonces toda comida, es decir, representada con el pan, supone una reunión y una comunión. Qué lindo. Aquí ya pasamos a un segundo elemento.
Y viste, aquí la comunidad, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Se queda, entramos en comunión. O sea, arepena orereje, oreraljú, arepita orendía ape, porque y por otra parte también que nosotros entramos en comunión contigo y te invitamos a que entres a nuestra casa. Añande yara la ñande, ñajenoino y chupea lleva. Si le convidamos, Jesús entra a nuestra casa, viene, se sienta a la mesa. Y aquí supone, en esta reunión que nosotros tenemos y en esta comunión, nos ponemos en comunión. Comer el pan regularmente con alguien es ser su amigo, casi entonces ser su amigo íntimo. La tembi la yacaru un día, dice una cosa. Ustedes le van a invitar a sus enemigos, a una persona a quien ustedes odian, y a ella la gente. Siendo algo ella así. Ande biore no ita jube, hare moita pene nondepe, ere caru en día. Ne cumpleaños, te jode no y a una persona a quien vos no le querés, que le odian de pase y me te voy a invitar porque yo mina de caru en día porque ese cumpleaños. De digo pegar ella vos. No, ¿verdad? Eso es el aspecto muy humano. Bueno, y aquí te está diciendo, comer el pan regularmente es con un amigo, casi un íntimo. Entonces, este deber de hospitalidad que nosotros estamos haciendo, compartir el pan, queridos hermanos, quiere decir entrar en una comunión íntima con esa persona. Es decir, nos queremos, nos amamos, nos respetamos, nos ayudamos. Porque cuando no hay comunión y cuando no hay sintonía con esa persona, diga tú me venir a carubo que me están de úlcera. De embojacita hoy en día, de catuire ya, ande de caruseo y nande apetito, yo ni botín y todo. Entonces quiere decir que compartir el pan con el Señor, compartir el pan con la comunidad, queridos hermanos, significa para nosotros entrar en comunión. A opera de hoy, coña deña mujer, ya comulga, entramos en comunión porque le queremos, porque le amamos, porque nosotros sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Muy bien, queridos amigos, este tercer domingo es maravilloso. Vamos a procurar ser generosos, solidarios. Vamos a caminar sobre todo y vamos a partir nuestro pan. Vamos a partir y repartir nuestra vida a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.